Bien, entonces, pues ya está la grabación. Creo que ya me ven. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sexta sesión del curso de creación de nuevas cooperativas, organizado por el Nodes Vida y Saberes, y donde el día de hoy pues nos acompañan gratamente colegas, compañeros y compañeras de Nacional Financiera, justamente ante el llamado de contar con orientación, también cubrir las inquietudes, las preguntas que a lo largo del curso se han manifestado en torno también a abordar para la creación de nuevas cooperativas, pues todo lo relativo a la educación financiera. Entonces, nos acompaña Carlos Galindo y la compañera Tania, que por aquí la veía hace un momentito. Ellos son adscritos a Nacional Financiera, Carlos Galindo, representante de Nacional Financiera de la Ciudad de México, al cual le agradezco mucho su asistencia el día de hoy y quien también nos dará la presentación inicial para arrancar en este curso, nos dará las indicaciones generales y también nos dará indicaciones en cuanto a los formularios que también nos piden llenar para esta plática que vamos a recibir el día de hoy. Pues bueno, muchas gracias, Carlos Galindo, y pues adelante. Gracias, David. Eh, pues, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a todos por conectarse. Como ya les contó David, venimos por parte de Nacional Financiera, que es uno de los brazos de la Banca de Desarrollo de México. La Banca de Desarrollo es un banco de segundo piso, se denomina así porque es como, digamos, un nivel intermedio entre fondos internacionales o fondos bancarios de alto nivel y la banca comercial. Nacional Financiera y también Bancomext fondeamos a los bancos comerciales para que se den beneficios, financiamientos, factoraje, garantías a las empresas. Particularmente Nacional Financiera está enfocada en pymes, en pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, tanto NAFIN como Bancomext tenemos el mandato de promover la inclusión financiera, la educación financiera, este, y pues apoyar en lo que podamos al desarrollo de México desde nuestra trinchera. Como parte de este esfuerzo, podemos dar cursos y talleres de capacitación de manera gratuita y para eso nos acompaña el día de hoy Tania Salazar. Ella es una consultora certificada por NAFIN para dar este tipo de cursos y de capacitaciones. Entonces, pues gracias a todos por conectarse y le doy la palabra a Tania para no perder mucho tiempo, que ella empiece. Y nada más les quiero pedir que al final va a haber una encuesta de satisfacción y justo como esto que hacemos es de manera gratuita y es parte de nuestro mandato, les pedimos que al final, por favor, nos ayuden contestando la encuesta de satisfacción. Entonces, pues ya con esto, Tania, te quedas con el micrófono y con la presentación. Y muchas gracias también por acompañarnos, Tania. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Carlos. Pues comencemos. El tema del día de hoy es justamente estados financieros para cooperativas. ¿Qué diferencias existen sobre los estados financieros tradicionales o de empresas de forma tradicional? Muy bien. Me habían comentado que, bueno, ya han tomado varias sesiones, entonces son expertos en el tema del cooperativismo. Y eso es maravilloso, porque realmente es un modelo de negocio que ha funcionado a lo largo del mundo y que ha tenido grandes resultados. En México seguramente ya han hablado de las grandes cooperativas que existen en México y no solamente las más conocidas, existen a lo largo de nuestro territorio nacional muchas cooperativas que han sido impulsoras de sus regiones, ¿no? Y vamos a ir hablando de algunos ejemplos de cómo manejan ellos esta parte del su modelo económico. Bien, pues recuerden que Robert Owen es el padre del cooperativismo y lo que nos está manejando es que mejorando el entorno se mejora al hombre. Y eso es parte del corazón que tiene el tema del cooperativismo. No solamente habla de generar ganancias para un grupo reducido de personas, sino de lo que habla es generar beneficios para todas las personas que están dentro de la cooperativa. Y yo creo que esas son de las principales diferencias. Vamos a recapitular de forma muy rápida parte de lo que ya vieron en las sesiones anteriores. Muy bien. Entonces, el objetivo del día de hoy es justamente
proporcionarles herramientas que que les permitan tomar decisiones. La cooperación entre empresas sociales nos ayuda a sumar esfuerzos para llegar justamente a nuevos mercados. Muy bien. Perdón. A nuevos mercados o inclusive exportar los productos. Eso es parte del corazón de la cooperación, de estar sumando de esfuerzos, de recordar que 1 más 1 es mucho más que 2. Son 3 y además no solamente 3, sino la parte del cooperativismo no solamente impacta a las personas que están trabajando dentro de la cooperativa, sino impacta a su entorno. Muy bien, de diferentes formas. Cooperar nos ayuda a fortalecer las relaciones a largo plazo, porque también nos permite identificar las fortalezas, las debilidades de cada uno de los miembros que están sumando a una cooperativa. El hecho de estar trabajando de manera conjunta nos permite traer más éxito, tanto de forma individual como de manera colectiva. Y por último, cada cooperativa puede ser experta en una materia y además compartir la experiencia por el beneficio de un producto común. Digo, no sé quién ha visitado la sierra en Tehuacán, Puebla. Bueno, y en toda la zona de Zacatlán de las Manzanas, justamente hace unos años me tocó conocer varias cooperativas. En Zacatlán tenían obviamente por algo se llama Zacatlán de las Manzanas, generan mucho el tema de la manzana criolla. Entonces, ¿qué es lo que se hacía de forma tradicional? Se cortaba la manzana y es la forma en que se comercializaba. Fue un grupo de personas de la región que empezaron a generar lo que son las tisanas con el tema de la manzana, porque se le quedaba mucha producción y se las pagaban sumamente o sea, les pagaban nada el producto. Entonces, empiezan a fabricar el tema de la tisana, pero no fue solamente esa parte, sino se empiezan a dar cuenta que no nada más necesitaban manzana, sino necesitaban canela y necesitaban otros productos. Y se fueron formando varias cooperativas en esa región y fue como empezaron a integrar varios productos para comercializar. Inclusive había cooperativas de miel, había cooperativas que se dedicaban solo al tema de empacados, para empacar el tema del producto de la tisana. E incorporaron a personas que fabricaban o hacían cuestiones de madera para hacer cajas para vender los sobrecitos de las tisanas. Entonces, es como el tema del cooperativismo sigue estando muy vigente y realmente ha impactado a muchas de las comunidades. Y así les podemos hablar de comunidades en Chiapas, les podemos hablar de comunidades en Oaxaca, inclusive comunidades de cooperativas de mujeres muy grandes que tienen de 100 a 150 miembros y que están funcionando de forma muy interesante. Recordemos que es una sociedad cooperativa. Una sociedad cooperativa a nivel global, tenemos más de 3 millones de cooperativas en el planeta. Más del 12% de la población mundial es una cooperativa. No es un término de moda, no es un término que es reciente, que fue hace un año, no. Es un modelo económico que en nuestro país tiene mucho más de 40 años, ¿ok? En México representa el 1.6% por ciento del Producto Interno Bruto y además está generando en nuestro territorio 1.7 millones de empleos. Entonces tenemos que virar, o sea, si tú no estás convencido de este modelo, créeme que es una maravillosa opción. Y las cooperativas a nivel global proporcionan el 10% del empleo de la población. Muy bien. Yo sé que esto ya lo viste, es más, ya tienes doctorado en cooperativismo, pero vamos a recapitular para entrar en forma. Bien, la cooperación y las relaciones que se mantienen con base en quienes trabajan y en la comunidad. ¿Qué se busca en una cooperativa? Y cuando yo conocí este modelo hace ya muchos años, lo que más me gustó fue esa parte, el hecho de reconocer el talento que tienen las personas, cada uno de las personas que están interviniendo en una cooperativa, la diversidad que tienen y lo que cada uno puede aportar desde su trinchera
hace que ese esfuerzo se sume en conjunto. Inclusive, dentro de la ley de sociedades cooperativas, justamente marca algunas pautas totalmente diferentes a los modelos tradicionales. Bien, ahora, no solamente, y esa es una clave central. Una empresa con un modelo tradicional, inclusive siempre empezamos de esta forma, y lo que dice es, vamos a solucionar la problemática de un cliente. Siempre iniciamos con esa parte. Piensa en el cliente y solucionale su problemática. En el modelo de cooperativismo no. Te dice, a ver, vamos a abrir oportunidades de trabajo para las personas que están dentro de la cooperativa, porque lo más importante son los miembros de la cooperativa, ni siquiera es el cliente. El modelo cambia totalmente, ¿me explico? No estoy diciendo que el cliente no es importante, o sea, tenemos que encontrar clientes para poder vender, por supuesto. Obviamente depende del tipo de cooperativa en la que estemos, pero tenemos que identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los talentos que tienen las personas dentro de una cooperativa para poder alinear este gran rompecabezas y podamos generar una solución hacia afuera, ¿me explico? Pero no estoy pensando en adecuar la empresa o la cooperativa a lo que requiera hacia afuera, sino es, yo veo lo que tengo y entonces busco un mercado adecuado a justamente las condiciones de mi cooperativa. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Si vamos bien, si nos regresamos, por favor, si vamos bien, pon 1 en el chat. Si nos escuchamos, si hay opiniones, si hay comentarios, por favor, las puedes colocar en el chat. Todas son bienvenidas, todas las opiniones son bienvenidas. Muchas gracias, gracias, gracias. Perfecto, estamos aquí ahora. Excelente. Bien, ¿cuáles son estas diferencias que podemos encontrar entre el modelo de cooperativas y un modelo de empresas tradicionales? Tampoco se trata de crucificar los modelos de las empresas tradicionales. Al final, yo lo que siempre comento es que todos los modelos tienen ventajas y desventajas. Hay que saber entender y comprender para poder tomar decisiones que vayan siendo adecuadas a lo que vamos necesitando. ¿Ok? Muy bien. Diferencias. Ok, primer elemento. ¿Quiénes son las o los dueños del capital con los que va a funcionar la cooperativa? ¿Quiénes son los dueños de ese capital? Y aquí viene una diferencia totalmente central. Dentro de una cooperativa son todas las personas que conforman la cooperativa tienen dos roles importantes y tenemos que asumir esos roles. Uno de los principales roles es que son socios. Por lo tanto, son dueños justamente del capital que tiene la empresa, ¿ok? De esas aportaciones. Pero por el otro, también son trabajadores de la empresa. Muy bien. Entonces, por lo tanto, las personas que conforman la cooperativa son los dueños de todos los recursos con los que funciona la cooperativa. Y a estos recursos con los que está funcionando la cooperativa se le puede conocer como capital social. ¿Bien? ¿Ok? ¿De qué se trata esto? No se trata de que yo voy y doy una aportación económica a la cooperativa y no me voy a involucrar en la cooperativa, que eso muchas veces sucede en las empresas tradicionales, en los cuales puedo tener yo inversionistas y no necesariamente son personas que están desarrollando la empresa o que son personas tomadoras de decisiones en una empresa tradicional. En una cooperativa lo sabemos, una persona, un voto. Esos son parte de los principios que tenemos dentro del modelo de cooperativismo. ¿Ok? Es, oye, yo vine y yo aporté, no sé, 50,000 pesos y tú aportaste 20,000 pesos. Entonces, yo como aporté 50,000 pesos, yo tengo 2 votos. No, así no funciona el modelo de las cooperativas. ¿Ok? Dentro de un modelo tradicional, sí. Dentro de un modelo tradicional, solo un grupo reducido de personas son las dueñas de la empresa, ¿ok? Y la mayoría, en su gran mayoría, son colaboradores o son trabajadores de la empresa. Entonces, cuando hay utilidades,
Entonces, esas utilidades van para los dueños de la empresa, no van para los trabajadores. Obviamente la ley marca ciertas normatividades, pero la gran mayoría de las utilidades de la empresa son para este grupo reducido en una empresa tradicional, a diferencia del modelo de cooperativismo. ¿Qué les parece? Esta gran diferencia que tenemos. ¿Muy bien? Excelente. Vamos bien. Tenemos una segunda diferencia sustancial. ¿Quiénes trabajan en la empresa? En el modelo de cooperativismo o en el modelo de cooperativas, todas las personas que trabajan dentro de la empresa son personas socias de la empresa. Y además de ser las y los dueños de la empresa. ¿Ok? Dentro de una empresa tradicional, no necesariamente los socios trabajan dentro de la empresa. Repito, depende de las aportaciones. Puedo ser solo socio capitalista, pero no trabajo dentro de la empresa. Esa es una de las segundas grandes diferencias que yo puedo tener. La tercera gran diferencia que yo puedo tener es quiénes son las y los dueños de las ganancias de la empresa y cómo se reparten estas. A ver, ya les di por ahí tips, ¿no? ¿Quiénes son? Ayúdenme a responder, por favor, esta pregunta en el chat. ¿Quiénes son las y los dueños de las ganancias de la empresa y cómo se reparten? Muy bien. ¿Ok? Sí, pueden contar con trabajadores, pero no es el objetivo de las cooperativas. ¿Ok? Las cooperativas no tienen ganancias. No se les llaman ganancias, exacto, pero los remanentes, nos referimos a los remanentes o a las ganancias, son un sinónimo, Ángel. Entonces, ¿quiénes son los dueños de estas ganancias o de estos remanentes en una empresa de cooperativas? A ver, aquí hay algo que entender muy claramente, ¿ok? Por ejemplo, las normas económicas, o sea, las normas no abarcan todas las estipulaciones con las cuales están constituyendo una empresa, ¿ok? Tenemos que entender que una cooperativa es una empresa. ¿Queda claro? Entonces, tú puedes encontrar las normas y ustedes ya vieron el modelo fiscal y entonces, dentro de la norma o de las NIF, nos está marcando la palabra ganancias o la palabra utilidades o la palabra rendimiento. Son sinónimos. Pero va a cambiar ese sinónimo, depende de dónde estemos jugando. ¿Sí me explico? En algunos momentos o en algunas, cómo les digo? A ver, depende del libro de que consultes, es como se llama. Pero eso no significa que sea diferente. En ocasiones se va a llamar balón, en ocasiones se va a llamar pelota. Pero estamos hablando de lo mismo. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que entendamos en ese sentido esta parte. Entonces, cuando estamos hablando de las ganancias o estamos hablando de los remanentes, dentro de una cooperativa que se denominan remanentes, pero realmente son utilidades o son ganancias, ¿ok? Por ejemplo, si estoy hablando de un estado de resultados, no se llaman ganancias, se llaman utilidades. ¿Me explico? Entonces, es importante que entendamos los sinónimos que estemos manejando, ¿ok? Dentro de las cooperativas, ¿ok? Es muy importante. Dentro de las cooperativas nos está diciendo que todos los que trabajan y que a la vez son personas socias, también son dueños y dueñas de los excedentes, ¿ok? Que generan, y estos se reparten de manera equitativa con base al trabajo que cada uno realiza y el trabajo es muy valorado. Ángel, no estoy hablando en términos fiscales, estoy hablando en términos de gestión empresarial. ¿Me explico? Cuando nosotros estamos administrando una empresa, es importante entender cómo esta parte de las terminologías que estamos manejando. Muy bien, digo, seguramente tú eres contador.
Muy bien, Ángel. Eso es una parte, la parte fiscal. Y podemos hablar muchísimo en muchos sentidos de la parte contable y la parte fiscal. Una cooperativa y una empresa tiene que tener una contabilidad fiscal, pero también tiene que tener esta contabilidad que nos va a permitir tomar decisiones. Y ahí es en donde tenemos que entender esta parte. Muy bien. Son contables fiscales. Sí y no. Pero si quieres, al final podemos como comentar estas partes fiscales para no confundir a los demás porque no todos son contadores. Muy bien. Tercero, una empresa tradicional. Las y los dueños de las utilidades justamente son los socios inversionistas de la empresa. Y estas solo se reparten entre ellos. ¿Ok? Entonces, ese es otro de los grandes beneficios y de las grandes diferencias que tenemos entre las sociedades cooperativas y las empresas tradicionales. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son estas diferencias que podemos estar identificando? Uno es la finalidad. Bien, cuando estoy hablando de una empresa mercantil, es obtener utilidades para los accionistas y los propietarios. Justamente, esa es la finalidad. Pero cuando estoy hablando de una sociedad cooperativa, es satisfacer justo estas necesidades económicas, sociales, culturales de sus socios mediante la ayuda mutua. Porque no se trata solamente de generar recursos económicos dentro de una cooperativa. Cuando yo estoy hablando o cuando estamos hablando no solamente de estas necesidades económicas, estamos hablando también de cubrir necesidades de desarrollo, ¿ok? De las personas que están colaborando dentro de una sociedad cooperativa. Bien, la otra diferencia es la parte de la propiedad. La propiedad se destina a todos los socios cooperativistas, a diferencia de la empresa mercantil que solamente es para unos socios. Bien, cuando estoy hablando de la toma de decisiones, o sea, el poder de voto, depende generalmente y en su mayoría, al menos que cambien los estatutos de las empresas mercantiles, entonces solo es para la parte de los accionistas o la parte de a quien esté estipulándose el derecho del voto. Pero en las sociedades cooperativas siempre es un voto por persona, sin importar el monto de las aportaciones. Bien, dentro del capital, dentro de las empresas mercantiles, se van a integrar por acciones o partes sociales, pero en una sociedad cooperativa estamos hablando de certificaciones, de certificados de aportación de los socios. Muy bien. Y el objetivo financiero es maximizar utilidades y el valor de la empresa. Dentro de una sociedad cooperativa no es el objetivo central, sino es generar excedentes para el fortalecimiento de los socios. ¿Ya vieron esta gran diferencia? En una empresa mercantil siempre estamos hablando de utilidades, acá no. La sociedad cooperativa estamos hablando del beneficio de los socios. Muy bien. ¿Para qué? Para el desarrollo de los socios y de la comunidad en donde está inmersa la sociedad cooperativa. Bien. La distribución de los beneficios. Son estas utilidades, se reparten como dividendos. Y los excedentes de este lado se reparten de acuerdo a la participación de los socios en las actividades de la cooperativa. No dependen de la aportación de sus socios, sino de su participación. ¿Ok? Y lo que está establecido en los estatutos al momento de conformar la cooperativa. A ver, no importa si es una empresa mercantil o una sociedad cooperativa, si no tenemos claros las reglas con las cuales vamos a estar desarrollando la empresa, entonces vamos a tener problemas. Ese es un principio y créanme que de todas las empresas que he asesorado en los últimos años, es muy bonito hablar y de llegar a acuerdos cuando no hay dinero en la mesa. El tema está cuando comienza a haber dinero en la mesa y no hay estatutos o no hay lineamientos claros.
de cómo vamos a estar trabajando. Entonces, si tú tienes una sociedad cooperativa y no tiene los lineamientos claros, es importante sentarse a hablar de todos estos temas. A veces es complicado hablar de dinero, pero cuando tú estás trabajando con una persona y estás haciendo un intercambio, es importante plantear siempre temas de dinero. Oye, si tenemos 10 pesos, si tenemos 100,000, si tenemos 1,000,000 de pesos, ¿cómo se van a distribuir? ¿Quién va a trabajar qué? ¿Cuántas horas vas a trabajar en la sociedad cooperativa? ¿Cuántas horas y cuánto va a valer tu trabajo o lo que estás aportando dentro de la sociedad cooperativa? Todos esos lineamientos los vamos a tener que tener perfectamente establecidos. ¿Qué otro elemento importante está aquí? Que tenemos que entender cuáles son las capacidades que tienen cada uno de los miembros de una sociedad cooperativa, ¿ok? Oye, si es un adulto mayor, no va a poder venir a trabajar tal vez las 8 horas que necesite, que están estipulados, pero ¿cuál va a ser la aportación y cómo se va a tabular esta aportación? Eso se habla desde un inicio. Pregunta, ¿ya tienes estos estatutos establecidos? ¿Ya los estableciste dentro de tu sociedad cooperativa? ¿Ya los pensaste? Ayúdame a responder en el chat. ¿Qué es lo más complicado que se te hace dentro de la sociedad cooperativa para establecer estos estatutos? Muy bien. ¿Seguimos aquí y ahora? Cuando estamos hablando del tema de los fondos obligatorios, dentro de una empresa mercantil podemos estar hablando solamente de cómo se constituye una reserva legal y las reservas voluntarias. Pero cuando estamos hablando de una sociedad cooperativa, tenemos que hablar de fondos. ¿Qué tipo de fondos? Un fondo de reserva, el fondo de previsión social y, en su caso, un fondo de educación dentro de la cooperativa. Esto es importante que también se coloque dentro de los estatutos, ¿ok? Y el enfoque de la gestión. Tenemos que hablar en una sociedad cooperativa un desarrollo sostenible para el bienestar de los socios y de la comunidad. Bien, una empresa recuerda que existe para generar utilidades para sus propietarios. Una sociedad cooperativa, ¿ok? Existe para generar beneficios para sus socios. Y siempre tiene que ser mediante el trabajo conjunto y la ayuda mutua. No podemos pensar en una sociedad cooperativa que no tenga estos parámetros y estos estatutos. En algún lugar de Nayarit me tocó justamente estar asesorando una cooperativa que tenía más de 100 mujeres dentro de su sociedad cooperativa y créanme, o sea, el hecho de entender, el hecho de comprender, va mucho más allá de los números. Tiene que ver con las personas. Y ahí es, repito, en donde radica. Y estas son cooperativas reales, ¿ok? Con las cuales estuvimos trabajando hace un tiempo. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que estar trabajando en ese sentido? ¿Ok? Es entender, cuando hablamos de finanzas, tenemos que poner conceptos en su lugar. En primer lugar, vamos a hablar de las finanzas. Las finanzas es este conjunto de actividades que nos van a permitir tomar decisiones, que nos van a ayudar a mover, a controlar y a utilizar y a administrar el dinero y los recursos de valor dentro de una empresa. Bien, para eso es el tema de las finanzas. Cuando estamos hablando del tema de la contabilidad, entonces estoy hablando de un registro sistemático, ¿ok?
y cronológico de todas las operaciones cuantificables y que se identifican en términos monetarios. Ahora, esto es importante. Las finanzas utilizan a la contabilidad para llevar un registro sistemático y cronológico. Cuando estamos trabajando en una empresa, llámele, o sea, y estamos hablando, y estamos trabajando en una cooperativa, yo puedo estar hablando de que yo tengo que aprender a tomar decisiones financieras. ¿Con base en qué? Con base en la información que nos genera la contabilidad. ¿Ok? Y aquí tenemos estos dos aspectos que son muy importantes. Hay que aprender a entender justamente la parte de la contabilidad que tenemos dentro de una sociedad cooperativa. Y tenemos que aprender a leer justamente la parte de la contabilidad. Créanme que en muchas de las empresas, cuando estamos trabajando la parte de las finanzas, y lo primero que les pregunto, bueno, ¿tienen estados financieros? Y lo que me dicen los empresarios y lo que me dicen los socios de las cooperativas es, sí, no las da el contador o no nos los ha dado el contador. Aquí debemos de entender un principio básico. No es obligación del contador, en ese sentido, que el hecho de solamente darnos los estados financieros. Nosotros tenemos que solicitar esa información. Tiene que ser de manera sistemática. ¿Qué quiere decir? Que nos sentemos con los socios a analizar la información que nos están generando. Y hay muchos empresarios que no saben leer los estados financieros, ¿ok? Y lo que quiero que hoy vean es que es comprender los estados financieros, no desde un punto de vista de un contador, ¿bien? Porque o sea, la función de un contador es concentrar las operaciones, es bajarlas a un estado que nos va a marcar justamente la situación. Déjenme explicarles esta parte. Las finanzas nos ayudan a tomar decisiones, pero la contabilidad permite el registro de esa información para poder tomar decisiones. Si tú no tienes ese registro, no puedes tomar decisiones. Este ejemplo siempre se los doy. Imagínate, o sea, tú te sientes bien y y vas al médico. Y el médico te dice, oye, Tania, te tienes que hacer estudios, ¿no? Y vas al laboratorio, te hacen estudio de sangre, etcétera. ¿Y qué sucede? Te dan los resultados de tus estudios. Y tú ves numeritos. No eres médico, dices, no sé qué significan estos numeritos. Llegas con el médico y el médico te dice, mira, ¿sabes qué? Resulta que tienes los triglicéridos sumamente altos. Mira, eh, necesitas cuidar el tema de la glucosa y empiezas a tener como ciertas situaciones que, que tú dices, pero es que yo me siento bien. El hecho de que tú te sientas bien o el hecho de que tú lleves o que sientas en la operación de la empresa que todo va caminando correctamente, eso no es un reflejo que las cosas estén de forma correcta. Bien, los estados financieros lo que nos va a permitir es justamente poder visualizar cómo está la situación, tanto de una cooperativa o de una empresa tradicional. Para eso nos van a servir los estados financieros, ¿ok? Y eso es lo que nos da la contabilidad, los estados financieros. Pero quien va a tomar justamente las decisiones, ojo, sobre los recursos de valor de una empresa es el área de finanzas. Son los socios de una empresa. Hay un área que no se delega, que nunca se delega y que es el área financiera. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a tomar decisiones sobre los recursos que existen. ¿En qué momento justamente nos va, en qué momento puedo estar vendiendo un equipo? ¿O en qué momento es el mejor momento en el mercado para poder tomar
poder comprar o poder invertir o poder vender, ¿ok? Eso es justamente lo que se considera dentro del área financiera. Y por eso, repito, es muy importante tener estos dos aspectos, tener un tema con la parte de la contabilidad y otra parte del aspecto financiero. Y repito, no es que vayamos nosotros a ocupar el tema contable dentro de una organización. Para eso hay funciones específicas, pero sí tenemos que aprender a tomar decisiones, aprender a leer esos estados financieros y poder tomar decisiones a conciencia. ¿Ok? ¿Cómo vamos a abordar en ese sentido esta información? ¿Cuáles son estas metas dentro de las finanzas? ¿O cuáles son lo que nosotros tenemos? ¿Ok? Muy bien. La parte de las metas en la parte financiera, uno es sobrevivir. Aunque, ¿a qué nos referimos con sobrevivir? Te voy a poner un ejemplo. Dentro de una organización, dentro de una empresa, le llegaron a ofrecer a esta empresaria una super oferta. Hacían bobinas de cobre, justamente, y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar el 30% de descuento en el material de cobre. Bien, se le hizo un muy buen número, pero aquí tuvo un gran error. No analizó el mercado internacional del cobre. El cobre es un metal que fluctúa a través del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en ese sentido? No analizó que el cobre tenía una tendencia a la baja. Realiza una gran compra, una decisión financiera errónea, realiza una gran compra y al momento de estar haciendo los costos del nuevo producto, estaba por arriba del mercado. A pesar de este gran descuento que le habían hecho, simplemente estaba por arriba del mercado. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Cuando nosotros no estamos tomando buenas decisiones sin analizar todos los aspectos que suceden hacia afuera, podemos tomar malas decisiones. Las decisiones financieras no solamente tengo que estar observando lo que sucede al interior de una organización, los números que estoy teniendo. Yo también tengo que entender lo que sucede hacia el exterior. ¿Cuáles son estas tendencias de crecimiento o decremento? Para yo poder ir tomando decisiones. Y no importa, o sea, no importa si es una cooperativa o no es una cooperativa. Lo que necesitamos entender es saber leer el tema de los números y saber leer el entorno económico en el que estamos desarrollándonos para poder tomar decisiones y poder, en ese sentido, yo poder ir creciendo justamente la sociedad cooperativa, ¿ok? No todo es hacia el interior. Muy bien. ¿Qué es ¿Cuál es otra de las metas del área financiera? Es evitar las dificultades financieras y la quiebra de la sociedad cooperativa. Es poder entender en qué momento me voy a quedar sin dinero. Es poder entender si yo puedo generar una inversión en este momento en maquinaria o no. Es poder ver eh, qué sucede a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Bien, derrotar a la competencia también. Y más que derrotar es yo también, ¿cómo puedo generar inclusive alianzas con la competencia? Porque cuando estoy hablando de una sociedad cooperativa, esas empresas que están alrededor de mi entorno también pueden ser aliadas. Cuando estoy hablando de un modelo de negocio de cooperativas, las otras cooperativas también pueden ser mis aliadas. Y ahí es en donde yo genero este enlace y estas alianzas que me van a permitir tomar decisiones a corto y mediano plazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a crecer, esa competencia yo la puedo subcontratar para yo poder delegar, ¿no? O para poder maquilar tal vez lo que yo no estoy pudiendo abastecer. Maximizar las ventas y la participación en el mercado. Esa es otra de las metas del área de finanzas. Minimizar los costos, pero, ojo, nunca tengo por qué minimizar los costos si esto va a perjudicar la calidad, la imagen, la cultura y los valores que yo tengo dentro de la sociedad cooperativa. No se sacrifica nunca
el tema de los costos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto va a afectar mi imagen hacia el exterior. Maximizar, en este caso, las utilidades, maximizar justamente estos rendimientos que yo voy a estar teniendo y mantener un crecimiento uniforme de acuerdo a las metas y a los objetivos que yo voy a estar teniendo. Pero ¿por dónde inicio? Tania, ¿cómo puedo hacer una proyección? ¿O por dónde puedo estar maximizando estos rendimientos que yo voy a estar teniendo dentro de la sociedad cooperativa? ¿Ok? Entonces, dentro de la sociedad cooperativa, yo tengo que también establecer objetivos de venta. No importa lo que nos dediquemos. En algún momento, una gran empresaria a la que conocí decía, aunque sea una asociación civil, tal vez no tengamos, no sé, no tengamos objetivos de lucro, pero no tenemos objetivos no debemos de tener objetivos de pérdida. Porque si yo no tengo justamente estos excedentes, yo no puedo crecer. ¿Y cómo planteo estos excedentes? Pues muy fácil, yo necesito establecer objetivos de venta. ¿Hacia dónde tengo que llegar? Y para poder establecer objetivos de venta, yo tengo que conocer principios, como cuál es mi punto de equilibrio. ¿Cuál es ese punto en el que no tengo ganancias ni pérdidas? Y a partir del punto de equilibrio es en donde yo necesito, sobre todo cuando son cooperativas de inicio, ¿ok? Yo tengo que partir de este punto para poder ir estableciendo objetivos que me permitan ir creciendo y me permitan ir desarrollándome, ¿ok? Y que me permita cubrir justamente los ingresos que necesita cada uno de los miembros de la sociedad cooperativa. ¿Por qué razón? Y seamos muy francos, no vamos, o sea, yo puedo estar invirtiendo 1, 2, 3 meses, pero cada uno de los miembros de las sociedades cooperativas necesitan generar ingresos para poder subsistir de manera personal. Bien, no se trata, una sociedad cooperativa no es un club que en la cual no las vamos a pasar bien. No, necesitamos generar estos objetivos que me van a permitir crecer en conjunto. ¿Ok? Entonces, partimos siempre de los objetivos de venta. ¿Hacia dónde necesito vender? ¿Cuánto necesito vender? Y a partir de tus objetivos de venta, entonces yo necesito establecer presupuestos. Y estos presupuestos los voy a establecer justamente planteando los costos de producción. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a necesitar para poder pagar materia prima, la mano de obra, los costos directos, etcétera, para poder cumplir mis objetivos de venta? Y entonces cuando yo establezco este presupuesto de producción o estos costos de producción, hay algo muy sencillo que tendríamos que hacer. ¿Cuánto tengo y cuánto necesito comprar? Cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo necesito comprar o me hace falta 100,000 pesos, yo tengo que mirar y decir, necesito inversión, socios de la cooperativa, miembros de la cooperativa, ¿cuánto pueden aportar para cubrir esos 100,000 pesos? No podemos cubrir esos 100,000 pesos, entonces yo puedo mirar hacia el tema del financiamiento. Ya les hablaron de algunas opciones de financiamiento en la ciudad. Digo, no sé en dónde estén, pero en la Ciudad de México hay algunas opciones de financiamiento bastante interesantes para sociedades cooperativas. Entonces, yo tengo que ver cuál es el presupuesto. Hay un error que cometen mucho y dicen, bueno, ¿cuánto necesitas? Te preguntan en la parte de las fuentes de financiamiento, ¿cuánto necesitas? Y hay muchas personas que te dicen, bueno, ¿cuánto me prestas? No es cuánto me prestas, es cuánto necesitas para el cumplimiento de objetivos y para el desarrollo justamente de la sociedad cooperativa a la cual tú quieres estar haciendo o impulsando. ¿Ok? No es lo que me prestes, es lo que yo voy a necesitar. Y también a partir de ahí, ¿qué otra cosa aparte del presupuesto de producción necesito establecer? Los gastos, honorarios, si estoy pagando una renta o si necesito en algún momento pagar una renta o un local. Y aquí ya comienzo a hablar de toda esta estructura del presupuesto. ¿Ok?
Todo esto lo tengo que estar plasmando en tres estados financieros base: el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Son tres estados que yo tengo que aprender a leer, que tengo que aprender a comprender, porque es lo que me va a permitir tomar decisiones para no llevar a la quiebra los negocios. Se dice que en México y a nivel Latinoamérica está la famosa curva de la muerte, los 2 primeros años, en los cuales cierran los negocios. Y hay estudios que me ha constatado ver y con toda la experiencia que tengo como consultora. El 80% de los negocios cierran por dos razones centrales. La primera razón es porque no tienen una buena administración. Y la segunda razón es porque no toman buenas decisiones financieras. ¿Ok? Y ahí es en donde justamente tenemos que aprender a tomar decisiones financieras. Y los estados financieros es lo que me van a permitir. El primer estado financiero, cuando estamos hablando del balance general, eh, quiero hablar de una forma muy coloquial en la cual entendamos estos tres estados financieros. El primero, el balance general, muestra la situación financiera de una empresa en una fecha determinada. Hazte cuenta que vas a hacer un corte. Y ahí nos va a mostrar absolutamente todo lo que tiene una empresa, tanto las propiedades como los derechos, así como las deudas y las obligaciones de una empresa. ¿Ok? Yo le llamo al balance general. El balance general es una fotografía de una empresa. Por eso hablamos de un corte determinado. Es como si el día de hoy te tomaras una fotografía y dijeras, ah, mira, esta fotografía me la estoy tomando el 8 de julio, ¿ok? Y es un corte. Para eso nos sirve el balance general. Bien, para observar cómo está la situación de una empresa a una fecha determinada. Y si me voy al estado de resultados, el estado de resultados, yo antes les decía que era un video, no, hoy es un TikTok, es un video corto. El estado de resultados nos va a mostrar qué sucedió en un periodo de tiempo determinado, de un periodo a un periodo B, ¿ok? Ese es el estado de resultados y es lo que nos va a permitir evaluar la operación o del 2 de enero, o del 1 de enero al 8 de julio. Nosotros necesitamos comenzar a analizar estos cortes para ver qué está sucediendo. Y no solamente en el poder comparar de un periodo a otro. Eso es importante, ¿eh? Depende del tipo de negocio y hay veces que yo no puedo estar comparando un negocio o una actividad económica del mes de julio contra una actividad económica del mes de enero. ¿Por qué no puedo hacer a veces esos comparativos para poder tomar decisiones? Decir, ay, ¿qué crees en julio? Pues simplemente no vendimos. Bueno, recuerda que hay estacionalidades dentro de las ventas, ¿no? En algún momento me tocó estar trabajando con la Canalava, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Lavandería y las tintorerías. Y ellos nos decían que Semana Santa es prácticamente el único periodo que el sector descansaba. O sea, realmente no cerraban en ese periodo. Mucho del sector tradicional, ¿ok? Y cerraban en ese periodo. Entonces, si yo comparo mis ventas del mes marzo-abril contra mis ventas del mes junio-julio, realmente no me va a poder dar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque hay condiciones diferentes. Bien, por eso les digo, los números no es que sean fríos, necesitamos entenderlos. ¿De qué se trata? El tema de los flujos de efectivo. El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más importantes porque nos va a marcar de forma real el dinero que yo traigo de manera constante en la bolsa. En este momento, ¿cuánto dinero traigo? ¿Por qué razón? Porque en mi estado de resultados, yo puedo decir que vendí mucho.
Eso es lo que me marca el estado de resultados. ¿Queda claro? Recuerda, es la película. Es lo que sucedió en ese periodo, es lo que sucedió en el mes de julio. Yo vendí mucho, hice un montón de entregas, me fue maravilloso, pero resulta que no tengo dinero, el flujo de efectivo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Que mis ventas fueron a crédito. Entonces, lo que me muestra el estado de resultados que tengo un alto rendimiento, no significa que yo lo tengo de forma líquida. Y ahí es en donde yo tengo que estar tomando decisiones de forma inteligente. ¿Ok? Hay muchos empresarios que me han llegado y me han dicho, Tania, ¿qué crees que puedo cerrar un contrato con Walmart? Ok, vamos a analizar. ¿Es una buena decisión? Este es el momento que tú necesitas. Tienes los recursos, tienes los elementos para poder producir lo que Walmart te está pidiendo. Y además, soportar que no te paguen en 90 días y además tener los promotores y tener estos recursos invertidos ahí, porque no solamente se trata de estar abasteciendo el gran volumen que te está pidiendo, es abastecer por 3 meses el volumen sin recibir recursos. ¿Qué harías tú en este momento? ¿Aceptarías ese contrato o no? ¿Qué harían ustedes? ¿Aceptan un contrato así, bajo esas condiciones? Mi respuesta es, depende. ¿Depende de qué? De los números. He tenido empresas también que les dan financiamiento y las empresas cierran a partir de ese financiamiento. ¿Por qué? Porque simplemente están invirtiendo en elementos que no necesitaban. ¿Ok? Por eso es importante entender muy bien que los números no son absolutamente todo, con lo cual yo voy a estar tomando decisiones. Depende mucho de varios elementos que yo puedo estar considerando. Este, estos dos párrafos pueden concentrar mucho, ¿ok? Y es el sistema contable se enfoca en este principio de la correlación histórica entre los ingresos y los gastos, con base en los costos de una empresa, cuyo resultado es una figura de ingresos mínimo. Pero muchas veces las ganancias contables que nos están manejando son desorientadoras porque no reflejan la entrada real de entrada y salida de efectivo en la empresa. Bien, yo puedo tener un gran rendimiento, pero resulta que no tengo dinero para pagar la luz. ¿Qué decisiones tenemos que tomar como socios de una cooperativa? ¿Y qué decisiones voy a estar tomando para que no me falte más adelante? ¿Ok? Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Si vamos bien, por favor, coloca uno en el chat. Gracias, Vicky, Flor. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a aprender a leer un estado financiero. ¿Sí? Lo importante es que vayamos entendiendo. Dijimos que el balance general es esta fotografía que yo tengo dentro de la empresa. ¿Ok? Es un corte que yo voy a estar haciendo dentro de una empresa. ¿Qué tenemos dentro de la empresa? A ver, díganme, platíquenme, si ya están conformados como cooperativa, ¿qué tienen y de qué son sus cooperativas? Yo les decía, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo había una sociedad cooperativa que se dedicaba a pintar murales. Esto era en Puebla también. Entonces, esa era una sociedad cooperativa, hacía una labor impresionante, ¿saben? Porque además también tenían esta parte de rescatar a niños de la delincuencia enseñándoles a pintar.
Tenían una labor muy, muy bonita también, muy social. ¿Qué tenían? Así soy una empresa que me dedico a la fabricación o me dedico a la elaboración de muebles. También me tocó atender una sociedad cooperativa, eso ya tiene como 20 años, una sociedad cooperativa de personas con discapacidad. Y ellos hacían muebles. Entonces, ¿qué es lo que tenían? Si yo me dedico a hacer muebles, bueno, tenían las mesas, tenían las instalaciones, también tenían dinero en el banco. ¿Qué más tendría esta sociedad cooperativa que hacía muebles? ¿Qué más tenían? A ver, ayúdenme a enlistar, por favor. Gracias, Liliana. Herramientas, exacto. ¿Qué más tenían? Tenían ya algunos clientes, ¿saben? Y les daban crédito. Entonces tenían clientes. Ujú. Muy bien. Todo proveedores. Ah, ok. Pero vamos a hablar de lo que tienen en cuanto a todos los bienes y derechos que puede tener una empresa. Un proveedor no es un derecho, realmente es una obligación que tenemos porque le debemos. ¿Ok? Y me estás abriendo la puerta, Liliana, porque todo lo que tenemos, ¿lo debemos o es de nosotros? ¿Queda claro? Todo lo que tenemos es de nosotros o lo debemos. Entonces, así de simple, no hay otra cosa. Todo lo que tengo, ¿lo debo o es mío? ¿Ok, Vicky? Entonces, si yo tengo un espacio para trabajar, ¿es mío? Porque entonces, si es mío, o sea, si esta propiedad es mía, entonces eso es lo que yo tengo, ¿ok? Es un bien mueble. Pero si no es mío, entonces yo puedo deber rentas. Entonces lo puedo deber, el espacio en donde que tengo para trabajar. Bien, si tú tienes un vehículo y lo sacaste a crédito, el vehículo puede costar 100,000 pesos, por ejemplo. Si lo sacaste a crédito y ya pagaste 70,000 pesos, pues tuyos son 70,000 pesos, pero debes 30,000 pesos todavía. ¿Queda claro? Entonces, todo lo que tengo, ¿lo debo o es mío? ¿Vamos bien hasta aquí? Si vamos bien, pon uno en el chat. Todo lo que tengo, ¿lo debo o es mío? Este es un principio fundamental. Gracias, gracias. ¿Sí? Excelente. Ahora, vamos a traducirlo. Todo lo que tengo, cuando estoy hablando de un balance general, se llama activo. Todo lo que tengo se llama activo. ¿Ok? Si yo tengo una mesa, se le llama activo. Si yo tengo una computadora, se le llama activo. No importa si lo debo, lo saqué a crédito, si alguien lo trajo, o sea, no importa. Todo lo que tengo se llama activo. ¿Ya tomaste nota? Todo lo que tengo se llama activo. Cuando tú escuches alguna otra capacitación y te digan, es que los activos de una empresa, un activo es lo que tiene la empresa. Y un activo son todos estos, es absolutamente todo lo que va a tener la organización. Es parte del patrimonio que tiene la empresa. ¿Listo? ¿Queda claro el concepto de activo? Cuando hablamos de activo, si es así, pon uno en el chat, por favor. Muchas gracias, gracias. Ahora, de forma muy sencilla, todo lo que debo se llama pasivo. Muy bien. Entonces, lo que debo se llama pasivo. Lo mismo, cuando escuches alguna capacitación y que tú digas, es que los pasivos de la empresa o el pasivo, es lo que debe la empresa.
Los pasivos es lo que debe la empresa. Muy bien. Y lo que realmente es de la empresa, o sea, lo que ya pagó, lo que ya aportó, se llama capital. Por eso hay una regla básica. Activo es igual a pasivo más capital. Bien, quiero preguntarte algo. Aquí, digo, más o menos están del mismo tamaño el pasivo, que es el verde de tu lado derecho, y el rojo, que es el capital. Está más o menos igual. ¿Qué sucedería si mi pasivo, a ver, por simple lógica, si mi pasivo es un verde, es muy pequeñito, ujú, y mi capital, ese rojo, crece mucho? ¿Cuál es la salud financiera de la empresa? ¿Me podrían decir? ¿Cómo está la empresa? Si mi pasivo es chiquito y si mi capital es mucho. ¿Qué quiere decir aquí? A ver, pónganlo. ¿Qué creen que sucede? ¿Que tiene una buena salud o que tiene o la empresa está enferma? Si mi pasivo, si lo verde es chiquitito y mi capital, lo rojo es mucho. ¿Tiene buena salud o está enferma la empresa? ¿Quién me ayuda? Les voy a soplar. La empresa tiene buena salud. ¿Qué quiere decir? Justo. Gracias. Gracias, Félix. Gracias, César. Es muy buena. ¿Por qué? Porque si todo lo que tengo son 100,000 pesos, ojo, y lo que debo son 10,000 pesos, y lo que realmente es mío son 90,000 pesos, tengo una empresa sana. ¿Cuándo me voy a preocupar? Cuando yo tengo 90,000 pesos, 100,000 pesos en activo, pero mi capital son 10,000 pesos y mi pasivo son 90,000 pesos. Es decir, lo verde, mi pasivo, lo que debo son 90,000 y realmente mío son 10,000. Ahí es cuando realmente la empresa está enferma. Dicen por ahí, ¿no? Que todo lo que tengo lo debo. Realmente nada es mío. Es cuando tenemos que empezar a preocupar. Cuando yo no tengo los elementos para hacer frente a mis obligaciones, porque los pasivos son obligaciones. Muy bien. ¿Quedó claro este concepto? ¿Quedó claro el concepto de activo, pasivo y capital? Si es así, pon uno en el chat, por favor. Muchas gracias. Gracias, Brisa. Gracias, Vicky. Cuando te llegue un balance general, tienes que observar parte de los totales del activo, el pasivo y el capital. Y te tienes que preguntar, a ver, ¿cuál es más grande, el capital o el pasivo? ¿Con qué estoy trabajando? ¿Puedo hacer frente? O sea, si mi capital dice 5 y mi pasivo dice 4, bueno, pues con mi capital puedo cubrir las obligaciones del pasivo. Así de simple. ¿Ok? Pero para eso tenemos que aprender a leer. Muy bien. Listo. Ya quedamos que el activo es justamente todo lo que tiene la empresa. Muy bien. Y hablamos, eh, y estábamos hablando en ese sentido, qué es lo que tiene la empresa. ¿Ok? Y ahora les voy a decir la clasificación del activo. El activo se clasifica en tres. Muy bien. Recuerda, el activo es todos los derechos de la empresa. Muy bien. Y el valor económico que tiene la empresa. El activo se divide en tres. El circulante, el fijo y el diferido. El activo circulante, no me voy a ir a terminología, a mucha terminología. Lo que quiero es que comprendan el concepto general. Muy bien. Siempre hay que aprender de lo general a lo particular. Después ya nos podemos ir a normas,
o nos podemos ir a lineamientos, artículos y demás. Lo que quiero es que hoy comprendan estos conceptos a grandes rasgos. El activo circulante es todo lo aquello que tú puedes convertir de una forma muy rápida en dinero. Y existen algo que se llaman cuentas. Yo les digo que las cuentas son como estos cajoncitos en donde yo voy ordenando el dinero que tiene la empresa. Esa es una cuenta. ¿Cómo vas a etiquetar ese dinero? ¿Ok? Así lo queremos ver así, de forma sencilla. Una cuenta es como etiqueto ese dinero. Entonces, cuando estoy hablando del activo y del activo circulante, es lo que convierto muy rápido en dinero. Bancos, el dinero que está en el banco, el dinero que está en caja chica, el dinero que los clientes te deben. Si tienes mercancía en tu almacén, eso también es la parte del activo circulante. Bien. Y ahí puedo establecer otras cuentas. Depende obviamente de la actividad económica a la que nos estamos dedicando. Hay actividades económicas que no tienen temas de almacén. Por ejemplo, empresas de servicios. Generalmente o sea, no manejan algún tipo de almacén. Depende obviamente también del servicio. ¿Ok? Porque tal vez yo puedo ser una empresa que se dedica a todo el tema de mantenimiento automotriz. Entonces sí necesito tener ciertos elementos en el almacén. ¿Ok? O ahora, vamos con el activo fijo. El activo fijo es todo aquello que tiene valor económico dentro de la empresa, pero que puede ser palpable, si lo podemos entender de esta forma. Es mi fijo. ¿Cómo qué? Camionetas, vehículos, que lo podemos etiquetar como equipo de transporte. ¿Qué más puede ser algo palpable que pueda tener una empresa? A ver, ayúdenme. La computadora. La computadora es el equipo de cómputo. Y eso también va dentro del fijo. Mobiliario también va dentro de tu activo fijo. ¿Ok? ¿Va quedando claro aquí en fijo? Si va quedando claro el fijo, por favor, puedes colocar uno en el chat. Muchas gracias. Ahora, de acuerdo al giro de tu negocio, mencióname un activo fijo que tú puedas tener. La papelería de oficina, depende también de los montos y de tu giro, ¿sí, Juan? Ok, pero lo podemos clasificar Maquinaria. más circulante. Maquinaria, gracias. Por ejemplo, Brisa, excelente. Planchas de sublimado, la bordadora, el plotter, ¿no? La propaganda no es un activo fijo, aunque Fijo. sea palpable. Gaby, es un gasto que yo necesito para poder repartir. ¿Sí, Gaby? Materia prima va más en circulante. ¿Por qué, Vicky? Porque la materia prima la convierto más rápido en dinero que un fijo. Pero el inmueble, si es tuyo, sí va en un fijo. ¿Ok? Y el diferido cuesta un poquito. Exacto, Félix, las computadoras. El diferido cuesta un poquito trabajo, a veces como de comprender, pero el diferido son todas las obligaciones que yo puedo tener, pero las estoy pagando por anticipado. Juan, la renta, cuando yo la pago por anticipado, por ejemplo, que yo diga, ah, ya me llegó un dinero y voy a pagar mi renta los siguientes 6 meses, es un activo diferido. Pero cuando es la renta del mes, no es un activo, es un gasto que yo tengo que realizar. ¿Ok? Por ejemplo, un diferido es el pago del seguro de tu coche, que lo pagas anual, ¿no? Generalmente a veces nos conviene pagarlos de forma anual. Entonces, ese es un activo diferido. Y se puede definir así, como son todas las obligaciones que yo puedo tener a través del tiempo. Bueno, son mis obligaciones, pero las estoy pagando por anticipado.
Los gastos que yo estoy haciendo en el local, o sea, el mantenimiento que hago en el local porque el local esté mejor, se conocen como gastos de instalación. También los puedo meter aquí en el diferido. Muy bien. Ese es, recuerda, el activo son todos los derechos que yo puedo tener. Es lo que es mío, ¿sí? Y el pasivo, ¿qué dijimos que es el pasivo? A ver, ayúdenme. ¿Qué es el pasivo? Recuérdenme, por favor, en el chat, ¿qué es el pasivo? Es lo que debo. Exacto, Vicky. Es lo que debo. Y Liliana, justamente, también se divide en tres, circulante, fijo y diferido. Las podemos clasificar. Lo circulante es lo que debo a corto plazo. Lo fijo es aquello que debo a largo plazo y el diferido son todos los derechos que yo tengo, pero me pagan por anticipado. Entonces, mis cuentas por pagar van en circulante. Los proveedores van en circulante. Los acreedores van en circulante. ¿Ok? Y en fijo pueden ser cuentas por pagar a largo plazo. Y diferido, por ejemplo, es yo tengo un local que a mí me pagan renta y resulta que mi cliente me paga por adelantado 3 meses de renta. Entonces, ya se vuelve un diferido. ¿Por qué? Porque es un derecho que yo tengo, pero me lo están pagando por anticipado. Por lo tanto, se vuelve un diferido. ¿Ok? Y el capital, que aquí justo puede ser el capital social, que son las aportaciones, utilidades, diagonal. Ahorita me va a corregir ¿cómo se llama? Alan, ¿no? Y Del también, y Ángel, Ángel, ¿no? Ángel y Del, que no son utilidades para las sociedades cooperativas, ¿ok? O pérdidas también que yo pueda estar teniendo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Queda claro esta clasificación? Activo, lo que es de nosotros, pasivo, lo que debo, y el capital. ¿Vamos bien? Si vamos bien hasta aquí, si ha quedado claro, coloca uno porque ya viene el examen. ¿Ya están listos para el examen? ¿A quién les gusta el examen? ¿No? ¿No nos gustan los exámenes? Este es un ejemplo, la verdad es un ejemplo muy, muy sencillo de un balance general, ¿ok? Hay balances generales muy complejos, inclusive si les da curiosidad, las empresas públicas que cotizan en la bolsa tienen la obligación de compartir sus balances generales. En algún momento en clases hicimos, porque a veces doy clases, hicimos el análisis del balance general de Bimbo, por ejemplo. Entonces, es justamente el tema de las cuentas, además, que sí tenemos que apegarnos a normatividades, pero vamos seleccionando de acuerdo, las cuentas las seleccionamos de acuerdo también al giro del negocio y lo que vamos necesitando. Muy bien. Ujú. En diferido. ¿Ok? Vamos al balance general. El activo circulante, ya quedamos. El activo circulante es lo que convierto rápido en dinero. ¿Ya lo vieron? El activo fijo son todos los bienes que tiene la empresa. Y el activo diferido, pues son todos los gastos que también se convierten como en esta parte que estoy pagando por adelantado. El pasivo, ya lo observaron, tiene un total de 9,500. Y el capital contable de la empresa, perdón, el total del pasivo son 11,500. Y el capital contable son 63,000 pesos. Pregunta, ¿es una empresa sana? A ver, ayúdenme. ¿Es una empresa sana o no es una empresa sana? Gracias, gracias del exacto, es una empresa sana. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque lo que debe son solo 11,500 y lo que realmente es de la empresa son 63,000 pesos. Por eso es una empresa sana. Si lo vemos, su verde es chiquito y su rojo es grande.
¿Ok? Pregunta, ayúdenme y díganme a qué creen que se dedica la empresa. ¿A comercio? ¿A servicios? ¿Es una empresa manufacturera? ¿A qué se dedica? ¿Es una empresa de comercio? ¿Es una empresa de servicios? ¿Es una empresa manufacturera? ¿A qué se dedica? Gaby, no sabemos si se excede en gastos, ¿sabes? Porque este estado no nos indica sus operaciones. César dice que comercio porque tiene mercancías. Del dice que a comercio. Ajá. A comercio, dice Silvia. Muchas gracias. Exacto, es una empresa que se dedica al comercio. Si fuera una empresa que se dedica a la manufactura, en el activo fijo debería de tener maquinaria. Y en el activo fijo no maneja maquinaria, ¿ya lo viste? Las empresas industriales, en sus balances generales, tienen muy cargado la inversión en el activo fijo, en la maquinaria propiamente. ¿Ok? Por ejemplo, estaba viendo que hay una imprenta, ¿no? Por aquí. Bueno, por el plotter y cuestiones así. Si hacemos la suma de todo el equipo que tienen, seguramente hay un número bastante fuerte en el activo fijo. Las empresas de comercio, efectivamente, pueden tener mercancía, ¿no? O puede ser una empresa de servicios, pero generalmente las empresas de servicios no tienen tanto mobiliario o equipo. Y es de comercio porque tiene equipo de reparto. ¿Ya lo viste? Y quiero que veas algo interesante. Las mercancías tienen un monto de 5,000, pero ¿cuánto es de proveedores? 5,000. ¿Qué está haciendo esta empresa? Está tomando una decisión financiera. Está ocupando el crédito que le dan de los proveedores y es con lo que está operando. Y esas son decisiones que tenemos que aprender a tomar. ¿Cuándo tomar un crédito? A veces se cree que tomar créditos no es sano, depende de. ¿Ok? Esta empresa está trabajando con la mercancía de su proveedor y tiene, bueno, obviamente las cantidades son muy pequeñas, pero tiene mucho dinero en bancos. Y eso también son buenas decisiones que puedes estar tomando. ¿Ok? Y va quedando clara la importancia de aprender a leer un balance general. O sea, seguramente muchos ya vi que son expertos en este tema. Las personas que tienen sus primeros acercamientos a estos temas, ¿va quedando claro la importancia de un balance general? Sí, sí, pon uno en el chat, por favor. Gracias, Silvia. Vicky. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos ahora. Esta es otra simulación de otro estado, perdón, de otro balance general, pero esta simulación justamente tiene que ver con una cooperativa. Muy bien. ¿Tiene más cuentas? Lo que no quiero que veas tanto en el tema de las cuentas, pero la diferencia tiene activo circulante, tiene activo fijo, tiene activo diferido, pasivo circulante, pasivo fijo, pasivo diferido. Eso no cambia. Pero quiero que veas algo interesante. El capital cooperativo. Ahí es en donde encontramos las verdaderas diferencias entre estos dos modelos, tanto de un modelo tradicional como de una sociedad cooperativa. ¿Por qué? Porque en el capital cooperativo existen temas como el fondo de reserva, el fondo de previsión social, el fondo de educación y la palabra excedentes. Ya no estamos hablando, como efectivamente nos decían, de utilidades, ya estamos hablando de excedentes. Y puedo tener un excedente del ejercicio
y un excedente acumulado. ¿Ok? Pero aquí es en donde radica realmente esa diferencia entre un modelo tradicional y un modelo de sociedades cooperativas. ¿Bien? A ver, díganme, ustedes ya tomaron estos cursos. ¿Qué es el fondo de reserva? ¿Quién me ayuda, por favor? Ya tomaron, esta es la sesión 6. ¿Qué es un fondo de reserva? ¿Y cuánto una sociedad cooperativa, qué porcentaje están obligadas las sociedades cooperativas a tener de fondo de reserva? Repito las dos preguntas. ¿Qué es un fondo de reserva? ¿Y cuál es el porcentaje de obligatoriedad que debe tener una sociedad cooperativa para tener un fondo de reserva? Digo, si lo vieron, pongan unos. A lo mejor estoy haciendo una pregunta que no hayan revisado en los otros módulos. Por favor. Gracias, Gaby. Entonces, ¿qué es un fondo de reserva? En lo que van respondiendo, voy avanzando en aquí. Sirve para cubrir pérdidas. Ok. Ese es uno de los objetivos. Muchas gracias, Del. Qué amable. Ujú. Excelente. A ver, las diferencias entre la empresa mercantil y la sociedad cooperativa. Ya habíamos hablado del objetivo. Ahora, importante, lo que les estaba explicando, dentro de las clasificaciones de las cuentas, no hay diferencias importantes, salvo en la parte del capital. Y el capital es lo que realmente es dueña de la sociedad cooperativa, ¿ok? El pasivo, o sea, el activo y el pasivo, digamos que lo quedamos igual. Es exactamente igual. Las clasificaciones. El capital contable y el capital social, estos conceptos son los que cambian. Muy bien. El capital contable podemos hablar de utilidades en una empresa mercantil, pero en una sociedad cooperativa hablamos de aportaciones de socios, no de capital social. El capital social es lo que están aportando los accionistas. En una sociedad cooperativa hablo de aportaciones de socios, de excedentes también. Y el capital social también está representado por acciones en una empresa mercantil, pero en una sociedad cooperativa está representado por certificados de las aportaciones de los socios. Muy bien. ¿Qué otra diferencia creo que es fundamental? En una empresa mercantil, las reservas, la parte legal y las reservas pueden ser voluntarias, ¿ok? Pero en una sociedad cooperativa, el fondo de reserva, el fondo de previsión social, el fondo de educación, obviamente depende de la legislación aplicable. Sí tenemos que ver esta parte de obligatoriedad, ¿ok? Y la distribución, creo que es otro de los aspectos fundamentales, se divide en una empresa mercantil de acuerdo al porcentaje de las acciones, pero en una sociedad cooperativa, el excedente es conforme a la participación de los socios y a lo establecido por los estatutos. Eso es lo fundamental. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Bueno, Silvia dice que es en una sociedad cooperativa de vivienda el fondo de reserva en las aportaciones de ingreso para las... Sí, si el fondo de reserva, ese es el objetivo, también va para ahí. ¿Ok? Muy bien. Dice Flor que un fondo de reserva es una cantidad de dinero que se aparta para cubrir Fija, gastos imprevistos o futuras necesidades. ¿Sí? ¿No? Ok. Y evitar problemas económicos. aquí Del dice en dice, la reunión que si estoy de acuerdo con lo que van diciendo. tienes que darle. Como que te oí cortado.
Ok, el fondo de reserva, ahorita vamos a ver justo y quiero adelantarme. Esto es de los estados financieros, pero quiero adelantarme a esto. Ojo, el fondo de reserva, los porcentajes no es que provengan de la ley de sociedades cooperativas, suelen derivarse mucho de los estatutos de cada cooperativa, de los que vayan poniendo en un inicio, de los reglamentos internos que coloquen, de los lineamientos también y de las políticas que se adoptan en la Asamblea General. ¿Ok? El fondo de reserva debe de constituirse entre un 10 y el 20% de los rendimientos excedentes obtenidos en cada ejercicio social que vayan teniendo. Es importante también que vayan delimitando el objetivo de este fondo de reserva. Sí, efectivamente que puede ser para imprevistos, pero ¿cuáles imprevistos? ¿A qué llamamos imprevistos? Por ejemplo, si hay un miembro de una cooperativa que tiene un accidente, eso se considera imprevisto y puede utilizar ese fondo de reserva para el socio, para apoyar a alguno de los socios de la sociedad cooperativa. ¿De qué depende? De lo que hayan establecido justamente cuando conformaron la sociedad cooperativa. ¿Sí me explico? Eso es importante que se vaya estipulando. Hay un modelo que se llama Protocolo de Empresas Familiares. No es que haya un lineamiento tan establecido. Cada protocolo de empresas familiares cambia de empresa a empresa familiar. Y son los lineamientos que la empresa familiar acordó. Hay empresas familiares que establecen que el fondo de reserva es para emergencias que solamente eh, abarcan el tema de la organización de la empresa. ¿Queda claro? Y no se toca para miembros de la familia. Hay otras empresas familiares que dicen que el fondo de reserva se puede tomar para los miembros de la familia, aunque los miembros de la familia directa, por ejemplo, si es una empresa familiar que es papá, mamá y son dos hijos, y tal vez uno de los hijos no trabaja en la empresa, pero el hijo se enferma, este fondo de reserva también lo cubre. ¿Me explico? Va a depender de cómo hayamos acordado dentro de la sociedad cooperativa. Son esos lineamientos que podemos estar estableciendo. A ver, el tema de la pandemia a todos dejó como aspectos muy claros. Y eso es lo que ustedes tienen que ir previendo cuando constituyen una sociedad cooperativa. Estas reglas que vamos a tomar, y esta es una pregunta muy sencilla, ¿hacia dónde va el fondo de reserva? ¿Hacia dónde va el fondo de educación? ¿Solo para los miembros de la cooperativa? ¿O también se puede extender a los hijos de los socios de la cooperativa? ¿Qué opinan? ¿Solo para los socios o puede ser extensivo para sus hijos? El fondo de educación. Dice Silvia, solo socios. Depende de, justamente, César, de cómo vamos a establecer las reglas. Puede ser para sus hijos, claro, si así lo decide la sociedad cooperativa. ¿Me explico? El tema es cuando no hablamos de todos estos detalles. Y ahí es justamente, exacto, si así lo acordamos. Depende de lo que acordemos. ¿Ok? Eso es muy importante, los acuerdos. Una voz, un voto. Es importante que cuando se convoque a las asambleas estén todos los miembros para poder acordar, porque a veces no se hace, ¿no? Y convocan a una asamblea y del 100% de los socios llega un porcentaje muy pequeño y a veces ni siquiera se puede hacer la asamblea porque no cumple
no cumple con lo acordado. ¿Me explicó? Entonces, hay que tener como mucho cuidado ahí, cómo estamos estableciendo estos lineamientos. La principal diferencia entre el balance general de una empresa mercantil y el de una sociedad cooperativa, ya lo vieron, no está en su activo, que es lo que tienen, ni en el pasivo, en la deuda, sino en la composición justamente del capital contable. Mientras una empresa refleja el patrimonio de los accionistas, una sociedad cooperativa presenta las aportaciones de los socios, los fondos sociales y los excedentes generales en beneficio de los integrantes de la sociedad cooperativa. Ahí es en donde radica realmente esta diferencia. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien aquí? Gracias, gracias Silvia. Vamos con el otro estado, el otro estado que necesitamos aprender. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Ya nos quedan 20 minutitos. El estado de resultados, yo les decía que es como una película, bueno, un video de TikTok. O sea, nos presentan, tiene un inicio y tiene un final, el estado de resultados. Siempre nos va a hablar de lo que sucedió en ese periodo de tiempo. A diferencia del balance general, que es la foto, es un corte y te dice, así estamos, ¿ok? El, el estado de resultados, lo que nos va a estar marcando es justamente qué sucede en la operación del negocio. Ahorita vamos a ver, muy general, un estado de resultados de un modelo tradicional. Muy bien. Es algo tan sencillo. Las ventas, le quito todo lo que gasté. Obviamente hay que acomodarlo en el cajón correcto, en la cuenta correcta. ¿Por qué? Porque al estar acomodando, al estar teniendo justamente la información de manera ordenada, nos va a permitir analizar la información y obviamente no incurrir en una falta. Bien, entonces a las ventas les voy a quitar el costo de ventas. Es toda la parte de forma directa que ocupo para poder vender. Entonces, si yo estoy vendiendo por ejemplo, la parte de la imprenta, si yo estoy vendiendo 100,000 pesos, el costo de venta, pues es la materia prima que estoy ocupando, las tintas, estoy ocupando las playeras, ¿no? O los vasos, o sea, todo esto es el costo de venta. Cuando yo a la venta le quito el costo de venta, puedo tener un concepto que se llama utilidad o pérdida bruta. Ese es mi primer corte. Después, a esta utilidad o pérdida bruta le voy a quitar los gastos de administración, los gastos de venta, y yo voy a quitarle los gastos y le voy a sumar los productos financieros. A estos tres se les conoce como gastos de operación. Son muy sencillos. Los gastos de venta es todo lo que ocupo para vender. Alguien hace rato me decía, la propaganda, los volantes, mi campaña en Facebook. Ese es un gasto de venta. El sueldo del vendedor, eso es un gasto de venta. ¿Sí va siendo claro? ¿Qué otros gastos de venta puedes tener en tu cooperativa? ¿Qué otros gastos identificas en tu cooperativa? Por ejemplo, un gasto son las comisiones que pagas a los vendedores. Ahí va el gasto de venta. Y los gastos de administración, pues pueden ser los sueldos de los supervisores, también pueden ser todo el tema de las rentas, ¿ok? Rentas de oficina, también va ahí. Gastos de administración, la papelería, va aquí. Al menos que yo sea una papelería y entonces mi inventario, entonces va en el estado de resultados, no va aquí. Pero si soy una empresa, digamos que mortal, los gastos de papelería van aquí, los gastos de administración. ¿Qué otros gastos van aquí? El tema del desgaste, mejor conocido como depreciación.
la depreciación o el desgaste de tu equipo de cómputo, de tu computadora. Yo siempre les digo que es este gasto que no es que vaya a salir dinero de tu cuenta, porque realmente no sale dinero de tu cuenta. Por eso está esta discrepancia entre el estado de resultados y tu flujo de efectivo. ¿Ok? Porque en el estado de resultados, esa depreciación, ese desgaste, no sacas el dinero de la cuenta. Lo que sí tendríamos que tener la obligación es ir teniendo esa reserva, hablando de, para poder reemplazar el equipo de cómputo cuando lo tengamos que reemplazar. Y ese es un error que cometen muchas empresas, que van, pues le van quitando a sus ventas el tema de la depreciación, pero no tienen una acción real para resguardar ese dinero. Y luego pasan 10 años y la maquinaria ya hay que reemplazarla y no tienen dinero para reemplazarla. Esa es una mala decisión financiera, porque no estoy invirtiendo ese dinero, no lo estoy utilizando. Y hay que tener mucho cuidado con esas decisiones. ¿Ok? Y los gastos y los productos financieros. Si yo tengo un préstamo, por ejemplo, conseguí un financiamiento, pero pago un interés, ese interés va en un gasto financiero. Bien, puede ser viceversa. Yo estoy dando a mí me están pagando un interés por X razón y entonces se vuelve un producto financiero. ¿Ok? Por eso es lo que yo les comento. A tus ventas le quitas absolutamente todo lo que gastas. Y a esto se le llama utilidad o pérdida de la operación. Ese es tu segundo corte. Y recuerden, bueno, ya vieron el módulo fiscal, tenemos todos y todas obligaciones que se traducen en impuestos. Entonces, a esa utilidad o pérdida de operación le quito los impuestos y tengo una utilidad o pérdida neta. Y esta utilidad o pérdida neta es lo que paso al balance general. De aquí sale la utilidad o la pérdida neta. ¿Ok? Vamos a ver, quiero que veamos este ejemplo, por favor. Este ejemplo es un ejemplo de un estado de resultados de una sociedad cooperativa. Igual, o sea, vienen ingresos y yo puedo tener diferentes tipos de ingresos. Los costos y se llama mi primer corte, o sea, el primer corte que habíamos hecho es el excedente bruto. No es utilidad, se llama excedente bruto. A ese excedente bruto le voy a quitar los gastos, igual el gasto de administración, los gastos de venta, gastos generales y demás. Y entonces puedo tener un excedente de operación o una pérdida de operación también. Puedo tener ingresos financieros, gastos financieros y puedo tener un excedente antes de impuestos y participación. Los impuestos a la utilidad, la participación de trabajadores, si es que tengo trabajadores. Y ahora sí, de este excedente neto del ejercicio, tengo que reservar el dinero de mi reserva para la reserva, el fondo de reserva, el fondo de previsión social, el fondo de educación y el excedente disponible para distribución. Ojo, depende también, estos tres fondos, digamos que son los obligatorios por ley, pero si ustedes toman una decisión y ponen otro fondo adicional, también es válido. ¿Ok? No sé si conozcan Ciudad Cruz Azul. ¿Alguna vez han ido a Ciudad Cruz Azul? Y dentro de la sociedad cooperativa, obviamente crearon otras cooperativas y tenían una sociedad había un fondo que era no para mantenimiento, bueno, como nos comenta Silvia, de la propia empresa, sino había un fondo para el mantenimiento de las viviendas. Entonces, cada cierto tiempo, digamos que este apartado de la sociedad cooperativa iba a visitar a cada una de las viviendas, a hacer una revisión general del estado de la vivienda. Y si necesitaba un mantenimiento, si necesitaba
cualquier cuestión de la vivienda del socio salía de la sociedad cooperativa. ¿Ok? Pero así lo decidieron. ¿Me explico? O sea, el tener una sociedad cooperativa puede maximizar el potencial que hay. Que esa es la gran diferencia de tener una empresa, digamos que tradicional. Bien, ¿alguna duda con esto? Y cerramos con esta lámina. ¿Cuáles son las diferencias en el estado de resultados y en de una empresa mercantil y una sociedad cooperativa? Pues el principal, la empresa mercantil genera utilidades y la sociedad cooperativa genera excedentes para beneficiar a los socios. Muy bien. El nombre del resultado final es la utilidad neta. El nombre del resultado final de una sociedad cooperativa se llama excedente. En la empresa mercantil se llaman ventas y en la sociedad cooperativa se llaman ingresos. ¿Ok? El costo de ventas en una empresa mercantil son los costos de producción, pero en una sociedad cooperativa pueden ser costos de los bienes o servicios cooperativos. Depende del tipo de cooperativa. Eso es importante. Bien. Con relación a los impuestos, pues ambos modelos pagamos impuestos. Obviamente también depende de la legislación que nos aplique. Eso es importante y hay que apegarnos. Y los fondos obligatorios, pues realmente en una empresa mercantil no hay un fondo obligatorio realmente, pero en una sociedad cooperativa sí hay fondos de reserva, fondo de previsión social, fondo de educación, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Bien, el objetivo era que el día de hoy tuvieran un acercamiento a los dos estados financieros justamente, y que vieran estas grandes diferencias para que, repito, no es el hecho de que ustedes vayan a hacer los estados financieros, pero sí que los comprendan, que sí que los entiendan y puedan ir tomando decisiones conscientes que les permitan hacer crecer a su sociedad cooperativa. Eso es lo más importante, porque hay un impacto social mucho más fuerte de una sociedad cooperativa que de una empresa tradicional. Muy bien, pues de mi parte, en este momento sería todo. No sé si haya alguna, por ahí escuché que alguien abría micrófono y no alcanzaba a entender lo que decían. No, creo que no tenía. Y muchísimas gracias. Ahí también creo que están compartiendo algunos comentarios los compañeros y compañeras que se sumaron hoy. Agradecerles, pues bueno, a Carlos y a Tania, pues que nos hayan facilitado esta información tan importante y que también corroboramos que pues es de suma importancia para los nuevos proyectos de cooperativas. Quedamos también al pendiente de la encuesta que nos comentaron al final, de si nos comparten el código. Claro que sí. Lo compartimos también en el grupo que tenemos de WhatsApp. Ujú. Entonces, pero si lo quieres poner en pantalla, con gusto también. Ah, está aquí en el chat, ya lo compartió. Sí, la liga, porque a veces es más fácil, porque muchos se Sí, conectan por celular. excelente. Bueno, pues agradecemos mucho la participación, muy interesante, Juan, también. Y pues estaremos dándoles información para también la última sesión, que va a ser la próxima semana. Ya les estaremos dando también la dinámica para el cierre y también pues las constancias correspondientes. Muchísimas gracias, Tania, y agradecerte a nombre de No Desvides Saberes, pues el habernos brindado la sesión del día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Créanme que Nacional Financiera tiene las puertas abiertas, no solamente el tema de capacitación, yo se los comenté,
solo un bosquejo y es solo una entrada de forma muy sencilla para que Perfecto, puedan muchas comprender, gracias. para Pues que no, al podamos contrario, comprender. nuevamente, al Ujú. contrario, y creo que se puede hacer muchas cosas interesantes. Ya les estaremos ahí comentando qué otras cosas podemos estar trabajando colaborativamente con Nacional Financiera. Y pues bueno, agradecerles nuevamente a todos quienes se conectaron y bueno, a Tania y a Carlos. Pues bueno, con esto concluimos la sesión del día de hoy y que tengan muy buena tarde, noche lluviosa, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Gracias. hasta David, luego. gracias David, gracias. Un abrazo, hasta Gracias, buenas luego. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias David. Gracias David.